estar acá con ustedes y, perdón por no hablar portugués, voy a tratar de hacerlo muy despacio. Bueno, el doctor Matos ya adelantó un poco mi presentación. Básicamente, en los pacientes diabéticos, mi propósito es tratar la isquemia y asegurarnos de cuando la tratamos que ésta sea de forma segura y efectiva a largo plazo. Y si bien los resultados del tratamiento médico en el estudio COURAGE igualaron al de la revascularización percutánea, fue dicho por los palestrantes anteriores que el paciente diabético tiene enfermedad muy compleja, más enfermedad multivaso, lesiones largas, tronco, bifurcaciones, mucha calcificación y por lo tanto tienen mayores fracasos de la terapia percutánea. En relación a la isquemia, bien sabido que a mayor cantidad de isquemia, mayor cantidad de eventos. Y si yo trato esta isquemia y puedo reducirla con mi tratamiento, el pronóstico del paciente mejora considerablemente. Esto es información del estudio COURAGE. Por lo tanto, la isquemia es relevante, pero en la práctica clínica mía y en lo que está publicado, en este caso en JAMA, solamente 44% de los pacientes llegan a la sala de hemodinamia con una prueba de isquemia. Y la gran mayoría de esas pruebas de isquemia son no localizatorias, o sea, test de esfuerzo. Por lo tanto, tenemos que tomar decisiones en el pabellón. Y evidentemente que FFR se ha transformado en el gold standard para la medición de la isquemia adentro del pabellón de hemodinamia. Y si comparamos la performance de FFR con métodos localizatorios de isquemia como ecografía de estrés en presencia de enfermedad multivaso, vemos que la ecografía de estrés falla entre un 40 a un 30% de los casos para cualquiera de los dos lados en descifrar la isquemia inducida por un vaso, por una lesión. Y si vamos a SPECT, que es muy usado en mi país, pasa lo mismo. Fíjese, por ejemplo, con un SPECT normal, la cantidad de pacientes que tienen FFR bajo 0.8, 22% sobreestimación, 36% subestima la isquemia. Y esto es muy claro en enfermedad multivaso, que en el diabético es muy prevalente. Enfermedad de 3 vasos severa, 143 pacientes. ¿Qué pasó con el talio? Solo 14% mostró posibilidad de isquemia de 3 vasos, incluso 10% ni uno. Por lo tanto, las pruebas de isquemia tienen sus limitaciones, todos lo conocemos. Y nuestra coronariografía, que es nuestra herramienta madre también, porque el diámetro de la estenosis no se correlaciona con la posibilidad de que ésta pueda dar isquemia o no. Y esto en los estudios clásicos de FFR se ha demostrado que la dispersión de la lesión, de la severidad de la estenosis angiográfica, no se correlaciona con el resultado de FFR. Lo cual lleva a un concepto, que la enfermedad multivaso angiográfica es distinta a la enfermedad multivaso funcional por FFR, que es nuestro gold standard. Y 58% de los casos pueden ser mal clasificados. Y esto evidentemente que nos lleva en el pabellón de hemodinamia a cambiar nuestra conducta. Si yo, por ejemplo, reviso acá de los pacientes que fueron con angiografía seleccionados para angioplastía y le hago FFR, a la mitad les voy a seguir haciendo angioplastía, pero la otra mitad van a quedar como tratamiento médico y algunos pacientes incluso van a ir a la rama quirúrgica. Es decir, esta reclasificación funcional nos hace cambiar nuestras decisiones. Y esto tiene impacto pronóstico. Desde el estudio DIFFER ya casi 10 años de su publicación, que sabemos que cuando el FFR es mayor de 0,75 podemos diferir y no tratar independiente de la estenosis angiográfica. En la DEA proximal pasa lo mismo. Y la revascularización funcional se puso a prueba en el estudio FAME, randomización, angiografía o FFR para decidir qué vaso no tratar y lo esperado se cumplió. La revascularización por FFR fue mejor para muerte e infarto o para infarto que la angiografía sola. Evidencia importante. ¿Y qué pasó con las lesiones que no tratamos, pese a que parecían severas en FAME? Hubo 31 infartos
algunos de ellos preprocedimiento. Los tardíos, que son los que nos interesan, 8 fueron por otras lesiones, no por la lesión estudiada, o por el stent, y un paciente solamente fue, uno de 513 fue por una lesión que yo no traté con FFR. Esto demuestra que tomar decisiones con FFR es muy seguro para los pacientes y el plot de costo-efectividad también es muy categórico. Ahora, ¿qué pasa en los síndromes coronarios estables de bajo riesgo? Después de CORAD, ¿cierto?, estábamos un poco desalentados, pero FAME2 quiso saber si, haciendo determinación de FFR en las lesiones, podíamos tomar alguna decisión en este grupo de pacientes de bajo riesgo. Y randomizamos entonces a FFR o tratamiento médico. ¿Y qué fue lo que pasó? Los pacientes con tratamiento médico exclusivo, con FFR significativa, tuvieron peor pronóstico en MACE, muerte, infarto o revascularización de urgencia, que el paciente que yo lo traté con stent por tener un FFR de menos de 0,8. Y el evento gatillante de la revascularización de urgencia es grave. Muchos de ellos son anginas de reposo, troponinas, por lo tanto, o cambios del electrocardiograma, por lo tanto estamos hablando de eventos más o menos duros. FAME2, muy bien. Por lo tanto, FFR, en términos de funcionalidad, nos dice que la evidencia hoy en día es tipo A, y esto ha llevado a cambiar las guías clínicas, y las guías clínicas de la Sociedad Europea de Cardiología ya consideran clase 1A la identificación de estenosis hemodinámicamente significativas por FFR. Un pequeño ejemplo: isquemia de pared inferior en un hombre muy anginoso, 13% de isquemia, categórica la isquemia para cualquier cardiólogo, y la coronariografía mostró enfermedad severa de la coronaria derecha y algo en el tronco distal que al análisis del hemodinamista fue leve. ¿Qué hacemos con este paciente? ¿Qué recibe o no evaluación fisiológica? En mi país estamos con un umbral bajo y cerca de 40% de los pacientes reciben FFR en esta condición. Por lo tanto, le hicimos FFR a la coronaria derecha, que por supuesto fue muy significativo, pero también le hicimos al tronco. Y hacia la descendente anterior, esta lesión leve, también fue muy significativo el FFR 0,66, y hacia la circunfleja, el ramo intermedio, también muy significativo. Este es un ejemplo de todos los días, no hubo que buscarlo en forma muy dirigida. Por lo tanto, las primeras conclusiones es que en los síndromes coronarios crónicos hay que tratar la isquemia. Muchos pacientes no llegan con prueba de isquemia y la medición de FFR como gol estándar es importante en nuestra práctica clínica y su uso es superior a revascularizar por angiografía. Una vez que decido tratarlo por FFR al paciente, viene el futuro. Y aquí ustedes pueden ver que cuando yo coloco un stent, tenemos un 1,8% de tasas de evento en el futuro y tenemos también tasas de trombosis intra-stent de 10% a 5 años, muy, muy largas. Y ahí la imagenología, y esto voy a hacerlo rápido, doctor Abdala, es esencial para disminuir estos problemas de restenosis y trombosis de los stent. Y sabemos que hay criterios ultrasonográficos de menor expansión del stent o menor área mínima intra-stent o problemas en los ejes de los stent que nos predicen problemas, ¿ya? En los stent largos, esta es una experiencia con Science, en stent de más de 28 milímetros, el usar IVUS mejora el pronóstico. En tronco, si yo logro buenas expansiones tanto en su cuerpo como en los ostium de las ramas, voy a tener menos eventos. El estudio ADAPT-DES randomizó pacientes a uso de IVUS o no en lesiones que iban a colocarse stent medicado, y el IVUS cambió la conducta del hemodinamista en un 74% de los casos, y cuando uno compara qué pasó con los pacientes, el uso de IVUS fue mejor para MACE, para trombosis de stent y para infarto, data que no podemos ignorar. Y los metaanálisis van todos en la misma línea, fíjense, no nos vamos a detener, pero IVUS en 8 estudios randomizados, mejor que angiografía. Y esto en el diabético, sin duda que es relevante. En OCT pasa algo parecido, esta experiencia nuestra chilena, 55% de las veces OCT nos cambia la conducta en el pabellón para mejor para los pacientes.
Logramos expansiones de los stents similares a IBUS. Y vemos más cosas, más mala posición, más disecciones de los ejes, etc. Y lo reciente que se presentó en PCR hace menos de un mes es el estudio Opinion, donde TLR guiado por IBUS o por OCT es similar. Por lo tanto, todas estas conclusiones de IBUS pueden ser analogizables al uso de OCT. Pero OCT incluso puede ser mejor en el diabético, porque el diabético tiene más calcio, tiene más restenosis y tiene más bifurcaciones, y en estos tres settings OCT tiene mucha importancia, y solamente quiero terminar mi presentación con un ejemplo de cómo nosotros ocupamos OCT para tratar bifurcaciones, y sin duda que esto es beneficioso para el outcome final del paciente diabético. Este es un paciente que tiene una lesión distal del tronco común izquierdo diabético, sin mucho compromiso de las ramas, tenía previamente colocado stent en la descendente anterior proximal y la circunfleja. Hicimos la angioplastía provisional test stenting, POT, ¿cierto?, para optimizar el deployment del stent, y después cruzamos las guías. Y si ustedes ven bien, pareciera ser que mi guía está cruzando por el strat más distal, que es un factor importante en estos pacientes. Hacemos OCT de rutina en tronco distal y vemos que mi guía está pasando por un strat que yo no quiero que pase. Por lo tanto, puedo recorregir la posición de la guía. Repetimos el OCT y la guía está en la posición correcta. Y esto sin duda hace que nosotros logremos resultados óptimos hacia la arteria circunfleja, hacia el ósteo de la circunfleja, con lo cual sin duda que el número de eventos debiera disminuir. Esto está por probarse, pero es cosa de fe. Por lo tanto, termino mi presentación con mis conclusiones. La angina crónica debe ser estudiada en forma invasiva cuando tengo isquemia o síntomas importantes. Pero las pruebas de isquemia tienen problemas, por lo tanto, la evaluación del FFR tiene un rol significativo y más aún en el paciente diabético, siendo la revascularización guiada por FFR superior a la angiografía. El uso de imagenología, si bien hay un problema de costo de por medio, ha demostrado robustamente ser superior a no ocuparla en el implante de stent medicado, particularmente en lesiones complejas, como las que acabamos de ver. Y, quizás esto para la discusión, esta evidencia nos obliga a reflexionar en nuestra práctica actual, donde la penetración del uso de imagenología es inferior al 5% en Latinoamérica, pese a estos datos que son tan robustos. Gracias, doctor Abdala.